Vamos a hablar un poco acerca del evangelismo, tipo de evangelismo profético, ¿cierto? Hemos tenido un gran tiempo aquí en Barranquilla y todos los otros viajes que hemos tenido. Ok. Entonces también es bueno estar aquí con ustedes. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Jonathan, tengo 17 años y sí, soy joven. Pero tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Lo primero que quiero hablar un poco es sobre vencer el miedo. Algo que tenemos que entender en el miedo, ¿cierto? Es que Dios no nos ha dado ese espíritu de miedo. Dios no quiere que nosotros vivamos en el miedo. Dios no quiere que sus hijos tengan miedo para hacer las obras que Él le mandó. Y yo creo personalmente, hablando acerca del evangelismo, que el miedo es una de las cosas que más para a los cristianos para hacer la obra de Dios. El miedo no puede detenerte a ti para hacer la obra que Dios te ha mandado. Tú tienes que vencer el miedo y una de las mejores maneras de vencer el miedo es haciendo las cosas que te da miedo. Si a ti te da miedo predicar, debes de predicar más. Si a ti te da miedo hablar en público, cuando tú hablas en público se te quita ese miedo. Si a ti te da miedo orar por una persona, ora más por las personas porque ese miedo se va a ir. Porque tenemos que romper el miedo. No, la iglesia de Cristo no puede vivir en el miedo. La iglesia de Cristo se tiene que levantar y vencer el miedo. Tenemos que quitar esa mentalidad, porque como yo decía ayer, muchas veces cuando nosotros vamos a evangelizar estamos pensando, esta persona se va a burlar, esta persona no me va a recibir, ¿qué pasa si no sucede nada? ¿Qué pasa si la persona me pregunta algo de la Biblia y yo no sé? ¿Qué pasa si la persona me cocha? Yo creo que no soy lo suficientemente bueno para predicarle a esa persona. ¿Cuántos hemos tenido alguno de esos pensamientos? Yo he tenido esos pensamientos, pero hay que vencerlos. No nos podemos quedar en esas excusas, no nos podemos quedar en esas mentiras que el diablo ha puesto en nuestra vida, porque las personas han dicho cosas sobre tu vida de pronto, han dicho palabras sobre tu vida, mentiras, y nosotros no podemos quedarnos en esa mentira. Nosotros no podemos quedarnos estancados en ese fracaso. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, una vez predicamos mal y alguien te dice, vos no sos capaz de predicar, y eso se te queda a vos en la mente. Y esa mentira se te queda ahí metida, vos no sos capaz de predicar, vos no sos capaz de predicar. Y cada vez que lo vas a hacer se te viene esa mentira. Entonces es tiempo de cualquier mentira que alguien te ha dicho, el no ser capaz, el no puedo, romperlo. Porque si queremos nosotros hacer un evangelismo efectivo, tenemos que atravesar el miedo. Esa cita también, para simplemente mencionarla, está en 2 de Timoteo 1:7, ya lo leímos ayer. 2 de Timoteo 1:7, alguien ahí, Manuel, que pueda decir la cita en inglés. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino practica las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso le decía Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo lo tomó y le empezó a enseñar. Habían viajado mucho juntos y Timoteo ya estaba haciendo el ministerio por cuenta propia, pero él era alguien joven, tenía mucha responsabilidad en la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba? A Timoteo le daba miedo hacer algún tipo de responsabilidades. Pero ¿qué le decía? El Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces eso tenemos que entender. Cuando sales a evangelizar, no, es que eso es muy grande para mí. No, Dios te ha dado a ti, Dios te ha equipado a ti con amor, con poder y con dominio propio. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso,
tenemos que vivir de esa manera, tenemos que vivir sin el temor, tenemos que vivir confiando de que nosotros somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, nosotros no vamos solos, Dios va con nosotros respaldando lo que nosotros decimos. Entonces ahí nosotros empezamos a tener el entendimiento de las cosas. No es por mí, no es por mis fuerzas, no es por el conocimiento que yo tenga, sino es porque Dios es un Dios bueno que quiere tocar a las personas. Otras cosas que tenemos que entender, hablando acerca del evangelismo: lo grande y lo pequeño, lo imposible y lo simple. Porque mucha gente le gusta centrarse solo en lo imposible, pero también nos tenemos que centrar en lo simple. O mucha gente se centra solo en lo simple, pero hay que centrarnos en lo imposible. Dios quiere tocar de maneras simples a las personas. También Dios quiere tocar de una manera imposible a las personas. Me hago entender, me explico. Dios quiere, hay veces, con una palabra que tú le digas a una persona, una palabra que para ti parezca simple, va a tocar y transformar la vida de una persona para siempre. Y otras veces Dios hace cosas imposibles, cosas que totalmente te rompen la mente, y va a tocar y cambiar la vida de las personas. Entonces tenemos que pensar de la manera que Dios piensa, no pensar como nosotros pensamos, porque muchas veces si yo hago esto, eso es una palabra muy simple, no va a tocar a nadie. Entonces me guardo la palabra que Dios me dio, no la predico, que porque es algo muy simple, sabiendo que esa simplicidad del evangelio va a cambiar vidas. Entonces, sin importar si la palabra es simple o si la palabra es algo muy profundo, tenemos que salir y predicar lo que Dios nos ha dado a predicar. Cuando yo empecé a predicar, tenía 13 años. Entonces la gente regularmente, si ve a alguien, o bueno, en Medellín, si ve a alguien de 13 años predicando, como que no le cree de a mucho, porque dices, ese man que hombre, ese niño que hablando de no sé cuántas cosas solo tiene 13 años, ahora tengo barbita, entonces ya me creen más, ¿cierto? No, mentiras. Cuando tenía 13 años no me creían mucho, decían, esto es un niño pequeño, tenía la cresta, entonces me peinaba así, la cresta, no tan grande, pero sí tenía la cresta, y la gente al principio era como, ¿será que le creo a este man o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Dios empezaba a confirmar su palabra, y mi mensaje siempre ha sido un mensaje simple. El evangelio es un evangelio simple, y con la simplicidad de la cual yo todavía predico, las personas eran impactadas. Entonces no tienes que tener la super gran revelación, aunque es bueno, hay que tener revelación siempre de la palabra, pero con lo simple para ti, lo que para ti crees que es simple, va a transformar la vida de miles de personas allá afuera. Porque nuestro pensamiento es muy pequeño comparado al pensamiento de Dios. Lo que para mí es simple, para una persona puede ser algo que va a transformar la vida. Un ejemplo, estábamos ayer, Anthony estaba con nosotros, ¿cierto? Y estábamos orando por una señora. Y Dios me dijo, esta señora tiene problemas con su esposo, y el esposo la engañó. Pero fue algo así rápido, fue algo así, un pensamiento que se vino así. Dios me dijo eso rápido. Entonces yo estaba orando por ella, y yo pude haber dicho, no, esto es algo muy simple, de pronto es mi imaginación. Yo para qué le voy a decir que tienes problemas con el esposo. Entonces para mí es algo simple, pero cuando yo le dije eso a ella, pudo tener un toque de Dios, y empezó a recibir más de Dios, le dio los datos y quería escuchar más de la palabra de Dios. Algo también simple, estaba yo una vez hace unos 2-3 años, más o menos 3 años, y me dijeron que diera palabra de conocimiento. Entonces yo cogí y yo, Dios, muéstrame una palabra de conocimiento. Y Dios me dijo, dolor en el pecho. Así, dolor en el pecho. Entonces yo le dije a alguien, hey, no, Dios me está diciendo que dolor en el pecho. Y me dijo,
¿Cómo? Tú no puedes, ¿cómo que dolor en el pecho? Tú tienes que recibir algo muy específico para que sea de Dios. Porque si tú no recibes algo muy específico, un dolor en el pecho no quiere decir nada. Eso es una palabra muy simple, no la des. Pero le dije a otra persona, alguien me dijo, y al final la terminé de decir, ya estaba yo tocado, estaba como yo asustado porque la persona me había regañado. Entonces dije, acá hay personas con dolor o problemas en su pecho que Dios las quiere sanar. Para mí fue muy simple, pasaron 20 personas, todas con dolor en el pecho, y Dios las sanó a todas. Para mí era muy simple, incluso para la persona que estaba al lado mío fue muy simple, porque incluso me regañó, pero incluso la simplicidad de esa palabra va a transformar vidas. La simplicidad de la palabra va a transformar vidas. Nosotros de pronto conocemos amigos, vecinos, y nosotros incluso conocemos sus problemas. Pero como a nosotros nos parece simple, no le predicamos. No, es que él mantiene fumando, entonces yo para qué lo voy a predicar. Él mantiene emborrachando, mantiene peleando con la esposa, entonces para qué yo le voy a predicar. No, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Lo simple para mí va a transformar la vida de las personas. Entonces es un mensaje que también quiero dejar. El amor por las personas. Nosotros tenemos que tener amor por las personas como Jesús amaba a las personas. Y el amor no se trata solo de decir yo tengo amor. El amor se trata de vivir demostrando el amor de Dios a las personas. El amor se trata de hacer actos de amor. El servicio es una forma para demostrar el amor. Muchas veces vas a demostrar el amor de Jesús sirviendo a otras personas. Incluso no sé, en algunas iglesias cuando alguien sirve mucho es como, vea, este man es el sirviente, es el que hace todas las cosas, este man, e incluso lo pueden menospreciar. Pero una de las formas de mostrar amor a las personas es sirviéndolas. Y ir y predicar a todas las personas que yo vea. No simplemente voy a predicarle a un tipo de personas, a un grupo de personas, sino que yo voy a salir y demostrar el amor de Dios a todas las personas que yo vea. Y el amor ¿qué hace el amor? Ya no pienso tanto en mí, ya no pienso en tanto el qué dirán, qué pasa si no sucede. Me voy a ver mal, se van a burlar de mí, voy a perder amigos. El amor produce que esos pensamientos se vayan. Que dejes de ser egoísta y de pensar tanto en lo que la gente va a pensar en ti, sino que debes de pensar en cómo la vida de una persona va a ser cambiada. El amor cambia vidas. Y si nosotros nos desenfocamos de nosotros mismos, nos desenfocamos de lo que yo quiero y cómo yo quiero hacer las cosas, voy a salir y a predicar y voy a mostrar el amor de Dios a las personas. Porque yo creo que todas las personas necesitan un toque de Dios. Aunque no parezca. Muchas personas van a estar serias cuando tú le prediques, pero por dentro va a estar clamando. Las personas están clamando por un toque de Dios. Entonces tú no te debes de guiar cómo la persona se ve o cómo la persona está recibiendo el mensaje, porque te aseguro, todas las personas allá afuera necesitan un toque de Dios. Ayer estuvimos predicando y me decían como, las personas están interesadas en Dios. Entonces yo lo decía, es un poco chistoso, y decía, las personas siempre están interesadas de Dios. Los desinteresados somos nosotros los cristianos que no vamos a predicar. Las personas siempre van a estar interesadas en escuchar algo de Dios. Porque las personas en su interior saben y fueron creadas con la necesidad de Dios. Todas las personas fueron creadas con la necesidad de Dios. Pero nosotros tenemos que salir predicando sabiendo esto, que las personas necesitan de Dios, necesitan un toque de Dios. Yo no voy a predicar a ver si alguien me recibe o no. Yo voy a la segura. Tú necesitas de Dios.
Tú necesitas de Dios. Las personas reconocen la necesidad de Dios. Entonces, ¿qué necesita hacer la iglesia? La iglesia necesita levantarse e ir por los perdidos. La cosecha ya está lista. Eso es algo que tenemos que entender. Si nosotros vamos afuera a predicar, vemos la cosecha está lista. Acá en Barranquilla las personas están listas para recibir de Dios. ¿Qué necesitamos? Obreros, hijos de Dios, que se levanten con poder y que vayan a predicar. Que no se queden sentados simplemente en una iglesia, sino que salgan a predicar la palabra de Dios. Entonces es algo que necesitamos, que las personas salgan y prediquen la palabra. Una cosa, un arma, una estrategia evangelística son las palabras de conocimiento y el don de la profecía, la palabra de conocimiento. Vamos a leer Primera de Corintios 12. Ustedes saben que en Primera de Corintios 12 está, ¿qué está en Primera de Corintios 12? La lista de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? La iglesia en Corintios estaban acá mencionados en el versículo 2, cuando eran gentiles, ellos malinterpretaban los dones del Espíritu Santo en el mundo. Acá Pablo les está explicando, estos son los dones del Espíritu Santo, esto es la manera correcta como lo debes utilizar. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos Él es el mismo, versículo 6. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, porque vemos que eso es muy efectivo. Como el hermano Anthony ayer salió a predicar y sentía varias cosas de parte de Dios. Sentía que una persona estaba sola, sentía de que alguien iba a un hospital y necesitaba oración. Entonces tenemos que utilizar el arma de la profecía, el arma de discernimiento de espíritu. Tenemos que utilizar a las personas. Yo estoy seguro, como hablaban ahorita, de escuchar la voz de Dios. Yo estoy seguro de que Dios te habla mucho, pero necesitas empezar a hablar lo que Dios te está diciendo. Necesitas empezar a hablar las palabras que Dios te está diciendo. Necesitas la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que tenía los apóstoles y la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la dirección total del Espíritu Santo, y como la iglesia primitiva tenía esa dirección del Espíritu Santo, pudieron ir y predicar a toda Asia y el mundo conocido en ese entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos creen que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes? El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está en ti. El mismo Espíritu que operó en Jesús está en ti. El mismo Espíritu que operó en los apóstoles está en ti. Por eso podemos hacer lo mismo que Jesús hizo y mayor. Entonces aquí habla en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Capítulo 13 habla acerca del amor. Y esto es algo importante, les vuelvo a hablar del amor. Nosotros no podemos evangelizar sin amor, porque el acto de la salvación empezó con amor, y nosotros lo tenemos que actuar en amor. Nosotros no predicamos algo que no sea Cristo crucificado y resucitado entre los muertos. Predicamos el evangelio de Jesús, pero lo predicamos en amor. Tenemos que predicar en amor. Que todo va en el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento. El amor de Dios es algo que tenemos que vivir. Y después en el capítulo 14 habla acerca de la profecía y el hablar en lenguas. Leamos 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el que profetiza edifica. Hablar en lenguas es bueno, pero aquí dice, hablas para Dios. El profetizar es edifica a la gente. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios a una situación, a una persona o a un lugar. Nosotros profetizamos acerca de lo que Dios dice en su palabra. Sí, pero Dios revela cosas y nosotros profetizamos de acuerdo a la palabra. Le mostró Dios que la persona estaba sola. ¿Qué no le vamos a decir? Ay, qué pesar que la persona se siente sola. No, nosotros profetizamos lo que dice la palabra, que Él nunca nos va a abandonar y que Él nunca nos va a dejar solos. Entonces de eso se trata. Dios revela cosas, Dios puede revelar. Hablamos mucho acerca de dolores y enfermedades, pero eso no es todo lo que Dios revela. Dios revela situaciones, Dios revela problemas, Dios revela necesidades. Porque ¿qué es lo que hace? El Espíritu de Dios conoce la necesidad del espíritu del hombre. Entonces, como les decía, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está en ustedes? Entonces ese Espíritu Santo les va a revelar la necesidad de una persona. Pero no podemos ignorar al Espíritu Santo y creer que nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas y simplemente parecemos robots diciendo lo mismo. Tenemos que empezar a escuchar más acerca de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer para esa persona. La voluntad general de Dios para esa persona es salvación y sanidad. Pero ¿qué más tiene Dios? ¿Qué quiere Dios tocar en su vida? ¿Qué problema tiene esa persona que Dios quiere sanar? Dios, ¿tú qué quieres hacer con esta persona? Y ahí tú empiezas a escuchar más acerca de Dios y Dios empieza a tocar más a esa persona. Entonces quiero mostrar unos ejemplos bíblicos. Empecemos en Hechos 16. Vayan buscando Hechos 16. Vamos a buscar Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Ahí, si leemos los versículos anteriores a ese, decía que el Espíritu Santo le había prohibido entrar a predicar a algunos lugares, pero después en sueños le mostró, vio un hombre macedonio parado y diciendo: ven y ayúdanos. ¿Qué es esto? Es dirección divina a dónde predicar. Y nosotros muchas veces soñamos muchas cosas, pero nosotros no le prestamos casi atención a nuestros sueños. Pero que nosotros tenemos que entender de que Dios habla a través de los sueños y de que Dios trae dirección a dónde necesitamos predicar, a dónde necesitamos ir, y lo puede utilizar acerca de los sueños. Fue direccionado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que hay dirección del Espíritu Santo para ir a lugares específicos. También vemos en Hechos 8:28. Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo, versículo 29, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate ¿y qué?
y júntate a ese carro. Vemos ahí dirección divina para ir a predicar otra vez. Nosotros muchas veces cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando, vemos que Dios nos va a direccionar a lugares y a personas, pero nosotros tenemos que estar conscientes del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes de que Dios nos habla, tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo quiere tocar a todas las personas allí afuera, tenemos que estar conscientes de la dirección de que Dios nos está dando. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver en muchas oportunidades, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto, el Espíritu Santo me direccionó a esto. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo de Dios? Y vemos que el Espíritu Santo es una persona, un amigo que quiere guiarte a la verdad, que quiere guiar, que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, que guía al mundo a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, 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 Cristo. El Espíritu Santo va a guiar a las personas a Cristo. Entonces tenemos que estar conscientes del Espíritu Santo. Muchas personas es como, bueno, yo no soy como digno de escuchar la voz. ¿Quién soy yo para que el Espíritu Santo me direccione? Es que quizás yo no tenga lo necesario. Tú eres un hijo de Dios y tienes lo necesario para ir afuera y predicar lo que Dios te ha mandado que prediques. Tienes que ir afuera con la autoridad que Dios tiene. Toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra, decía Jesús, Mateo 28. Si leemos Colosenses 1:16, empieza a mencionar quién es Jesús. Todo de Él y para Él, todo de Él y para Él, todo de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es el principio de la creación. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en Él tuviera toda la preeminencia, Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a predicar con la autoridad de Jesús y sabiendo que Jesús está en nosotros y que tenemos esa autoridad para salir a predicar. Una vez estaba Jesús con los discípulos y empezó a decirle, ¿ustedes quién cree que yo soy? ¿Qué respondieron algunos discípulos? Dijeron, de pronto tú eres Juan el Bautista que resucitó. Otros decían, quizás tú eres el Elías que tenía que venir. Otros discípulos le dijeron, tú eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Alguien recuerda la confesión que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener una visión clara de quién es Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Cuando muchas personas estuvieron alrededor de Jesús, multitudes le seguían, pero las personas que de verdad fueron cambiadas fueron las que lo reconocieron como Él era. Lo reconocieron como Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Mesías prometido. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que ampliar nuestra visión que tenemos acerca de Dios, de su poder y de su bondad. Quitar el límite que nosotros le hemos puesto a Dios y seguir adelante, seguir predicando, seguir mirando. Yo tengo un Dios que hace lo imposible. Otra cosa que quería hablar era la llenura del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. La llenura, ya Camila les va a compartir un poco, les va a seguir compartiendo un poco más acerca del el evangelismo profético y de cómo evangelizar con diferentes métodos y formas. Pero voy a hablar en este instante acerca de la llenura del Espíritu Santo. El libro de Hechos menciona llenuras, varias llenuras con las mismas personas.
El Espíritu Santo llenó un lugar, el Espíritu Santo llenó una persona, el Espíritu Santo llenó en Pentecostés. Y los mismos personas, no estoy diciendo los mismos 120, quizás sí porque estaban hablando en la congregación. En Hechos 4, las mismas personas fueron llenas por el poder del Espíritu Santo. Y todos los apóstoles predicaban la llenura del Espíritu Santo. Y cuando creían le dijeron, cuando creíste recibiste la llenura del Espíritu Santo. Hablando de la historia de Felipe, Felipe fue y predicó a Samaria, y eran tantas las cosas que él hacía, tanto poder que salía de Felipe, que muchas ciudades de Samaria se convertían. Entonces después llamaron los refuerzos, por así decirlo, y trajeron a Pedro y a Juan, y imponían las manos, y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y que decía, había alguien que se llamaba a Simón, si no estoy mal, que quería comprar ese don, porque veía que cuando los apóstoles ponían la mano, todos empezaban a recibir algo, y todos empezaban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día se llama la simonía, creo, que es cuando alguien intenta comprar el don de Dios. Pero ¿qué es el punto? De que Dios quiere llenarte con tu Espíritu Santo. Dios quiere llenarte en este instante con el Espíritu Santo. Dios quiere llenarte con de nuevo para que salgas y prediques. Dios quiere llenarte para que vayas a tu barrio. Dios quiere llenarte para que vayas a tu familia, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Dios te ungió para algo. Entonces los quiero invitar que se pongan de pie, por favor. Y simplemente allí donde estás, inclina tu cabeza. Voy a hacer una pequeña oración.